Hola, ¿cómo están? Bueno, después de mucho tiempo les quiero compartir una lectura de este libro que se titula Aullidos en el viento de Isabel Lestrada. Es un libro que recopila 12 cuentos que hablan de perros rescatados. El cuento que elegí se titula Hueso. Era un mensaje de texto que me llegó al teléfono. Se presentaba como una amiga de una amiga y pedía ayuda para rescatar un galgo que estaba en una casa, aparentemente abandonada, ubicada en algún lugar del conurbano bonaerense. Elisa, así se llamaba. Pasaba diariamente por enfrente de una pequeña y humilde vivienda rodeada por un patio cercado con rejas que daba a la calle y de hacía días que veía en un rincón a un perro que creía era un galgo. Tenía la cabeza muy hinchada, estaba sin agua ni comida y moriría en poco tiempo si alguien no hacía algo. No sabía a quién recurrir y sola no podía sacarlo de allí, me dijo. Habría que actuar rápidamente. Acordamos un punto de encuentro e intercambiamos algunas señas para poder reconocernos. Dejaríamos su auto en algún lugar e iríamos juntas en mi camioneta, que tenía un gran espacio en la caja. Nos sería de utilidad, pensé. Nos encontramos con Elisa. No tendría más de 30 años. Nunca supe realmente cómo había dado conmigo, ni amiga de quién era, pero nos entendimos rápidamente y fue guiando hasta el lugar. A medida que avanzamos, los pozos eran más grandes y las casas se veían más deterioradas. A las 3 cuadras de recorrer un camino relleno con escombros, Elisa señaló una reja oxidada, el frente de una casa muy descascarada, donde se veían una fila de bolsas de cemento contra la pared. Nos bajamos del auto. En un rincón vimos un esqueleto que parecía sin vida. El tamaño de la cabeza era enorme y de tan hinchado no se le veían los ojos. Por experiencia sé que, al menos en mi caso, ante el sufrimiento animal, la prudencia desaparece por arte de magia. Esta mujer me había llamado porque no tenía a quién acudir, pero en ese momento me di cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Por qué no le había pedido a mi amigo Desiderio que nos acompañara? No la conocía a ella, ni al barrio, ni a nadie. Tampoco podíamos recurrir a la policía porque las veces que lo había hecho no había tenido suerte. Me habían respondido que tenían tareas de más importancia que salvar a un animal. Debía recurrir a la fiscalía, hacer la denuncia, pero todo eso llevaba tiempo y el perro para ese entonces estaría muerto, con lo cual decidí arreglármelas con Elisa. Allí estaba, un galgo grande y con rayas agonizando. Las persianas estaban rotas y a medio cerrar. Luego de golpear las manos, tocar el timbre y pegar unos cuantos gritos, le pedí a Elisa que me ayudara a pasar del otro lado de la reja. Una vez adentro, me detuve asustada. ¿Cómo haría para sacar a ese animal de allí? No se movió ni levantó la cabeza, pero sentía su respiración. Mientras me acercaba muy despacio y algo agachada para evitar que se asustara, un hombre saltó la reja y se llevó una bolsa de cemento. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, pegó otro salto y salió corriendo por la calle con su carga. Fue un segundo. Pensé para mis adentros que nosotras no estábamos haciendo algo tan distinto y que los ladrones seríamos dos. Elisa me alcanzó a través de los barrotes unos trapos que habíamos traído. Con algo de temor le pasé alrededor del hocico una tela e hice un nudo. Si se asustaba o algo le dolía, no podría morder. Luego pasé por debajo del enorme esqueleto la manta que habíamos traído. Lo levantamos entre las dos, haciendo uso de todas nuestras fuerzas, y acerqué la camioneta para subirlo a la caja. En ese momento, de la casa contigua, salieron unos hombres a mirar lo que sucedía. Cuando vieron que nos llevábamos al animal, pusieron cara de pocos amigos y nos increparon. No comprendía bien lo que decían, que estaba preso, que ellos estaban a cargo, que él lo quería. La situación se ponía cada vez más tensa.
no querían que nos lleváramos al perro. Ellos eran los responsables de cuidarlo, mientras Omar, aparentemente el dueño, estaba en la cárcel y les había pedido que lo cuidaran. Ese animal no había comido durante días y se estaba muriendo. Así lo cuidaban. Encendí el motor, le grité a Elisa que discutía con ellos, que subiera y aceleré. Nos siguieron durante 1 cuadra. El corazón me latía con fuerza. Habíamos robado un perro. Lo único que deseaba era salir de allí lo antes posible. Nos fuimos derecho a una veterinaria cercana, pero en una zona donde nos sentiríamos más seguras. Probablemente Poeta, como lo llamé, no habría comido durante días y estaría completamente deshidratado. Luego nos detendríamos en lo que parecía un tumor y todo el resto. Mirándolo, pensé que su enfermedad llevaría un solo nombre: abandono. La cabeza estaba hinchada y eso que parecía un tumor era un enjambre de gusanos que lo devoraban por dentro, nos dijo el veterinario. Decidí llevarlo conmigo. No lo entregaría en tránsito como era nuestra costumbre, pues podría complicar a quien lo tuviera. ¿Y si lo reclamaban? En poco tiempo, Poeta caminó, engordó y ya nos habíamos olvidado del dramático rescate. Empezábamos a hacernos muy buenos amigos. En eso estábamos cuando recibí un llamado. Era una mujer. Hablaba de parte de su novio, Omar, que buscaba a su perro. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Me contó que Omar había vivido con su perro hasta que había empezado a andar mal y finalmente se lo habían llevado preso. El galgo que nos habíamos llevado se llamaba Hueso y lo quería de vuelta para cuando saliera de la cárcel en 2 meses. Tenían derecho a reclamarlo y yo no podía hacer mucho para retenerlo conmigo. Pensé que había ido un poco lejos, me estaba metiendo en serios problemas. Sin embargo, la mujer era amable. Me contó también que Omar les había pedido a los vecinos, los que nos habían corrido, que se ocuparan de él durante su ausencia, pero que ellos lo habían dejado abandonado a su suerte. Me agradecía de haberlo salvado. Le respondí que una vez que Hueso estuviera sano y Omar fuera de la cárcel, podría llevárselo con el compromiso de cuidarlo, convencida de que nunca lo reclamarían. Pero el segundo llamado llegó desde la cárcel y era del mismísimo Omar. Me explicó que había andado en la mala senda, pero que se estaba recuperando. Había conseguido un trabajo para cuando saliera en 2 meses y quería agradecernos y hacernos saber que se haría cargo del perro apenas pudiera. ¿Qué hacer? 3 meses más tarde, con Hueso ya totalmente recuperado, con mi amigo Desiderio, que habíamos decidido acompañarnos, y Elisa, nos dimos una cita con Omar en una estación de servicio. Hueso venía muy cómodo en la caja de la camioneta y nosotros no estábamos muy seguros de lo que haríamos. Todo dependería de ese encuentro. A la hora señalada, vimos cómo Hueso saltaba y movía la cola de contento. Miraba a lo lejos, en una dirección precisa. Hacia allí se dirigieron nuestras miradas. Caminando, se acercaba un chico de unos 30 años. Venía hacia nosotros, llevaba una bolsa en la mano y tenía los ojos fijos en el galgo que en ese momento saltaba de la camioneta y corría hacia él. Un abrazo que duró unos segundos. La cola de Hueso, como lo llamé por primera vez, no dejaba de moverse. Omar se secaba las lágrimas mientras lo acariciaba. Yo no podía ocuparme de mí, ¿cómo iba a ocuparme de él?, nos dijo. La bolsa que traía en la mano era un regalo para nosotros. Nos contó que había conseguido trabajo en una fábrica de golosinas. Nos miramos los 3 y sin intercambiar una palabra, supimos lo que haríamos. No había miedo en ese ser, solo alegría. Era Hueso quien elegía con quién se iría. Nosotros habíamos hecho nuestro trabajo. No tuvimos que decir nada. Hueso lo siguió sin que tuviera que llamarlo. A último momento, dio la vuelta como recordando que debía despedirse de nosotros y nos regaló unos lengüetazos a modo de saludo y de un salto volvió a alcanzar a Omar. Durante 1 año seguimos en contacto. Se había mudado de barrio y se casaría. Hueso estaba con él y lo seguiría donde fuera.